prensa, a lo importante que son los libros, a lo importante que es el cine, ¿no? Eso te iba a decir, digo, Martín Menem el otro día decía, ¿por qué hay chicos de 18 años en la marcha? Digo, sí, creo que la mayoría de nosotros somos hijos de la democracia, sí, o nacimos cuando estaba terminando la dictadura y empezaba el proceso democrático. Bueno, me considero una afortunada de que Operación Masacre me lo hicieron leer en la escuela, que la carta de Rodolfo Bosch me la hicieron leer en la escuela, que me hicieron ver la película La Noche de los Lápices en la escuela. Y sin el Inca no hubiera existido. Y sin el Inca no hubiera existido. ¿Qué pasa en las escuelas? Esperen que, bueno, tenemos ahora sí la posibilidad de hablar con Pablo Díaz. Pablo Díaz es uno de los sobrevivientes de La Noche de los Lápices que estábamos contando recién. Pablo, ¿cómo estás? Acá Arili Jala te saluda, gracias por atendernos. No, bien, gracias y perdón la tardanza, pero ya no tengo ni voz ni nada y estoy en casa. Tendría que estar ahí con ustedes, pero estoy en casa descansando y así que bueno. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás a partir de la sentencia de ayer? Bueno, mira, entre bien, con más paz, era algo que faltaba, era algo a lo cual me preparé hace muchos años. Ustedes saben que estamos a 48 años y el juicio tendría que haber sido antes. Y bueno, desde hace 4 años armándolo, viéndolo, una de las cosas que pasan en estos juicios es que nosotros tenemos que aportar las pruebas. Claro. Entonces es una búsqueda constante de lo vivido. En el caso mío, con el Pozo de Banfield, ustedes saben que las mayores condenas de ayer fueron de protagonistas del Pozo de Banfield como Walsh, Vergés, Castillo. Tuve la angustia de que no fue condenado Berro, que era el segundo del Pozo de Banfield, pero hay una particularidad que si quieren se las digo, que era el que hasta hace unos meses era defendido por Cunio Libarona. Sí. Entonces me suena como, no sé, porque a esta altura no sé si decir, bueno, eso tal vez pudo haber sido en las negociaciones, etcétera, el tema de las demás condenas. Es incierto, porque a veces me confunde tanto la irrealidad o la realidad. Como a todos nosotros, ¿no? Supongo, de este gobierno de turno. Entonces, digo, ¿por qué la absolución? Si presenté las mismas pruebas en el Pozo de Banfield con respecto a los demás. Bueno, nada, lo dejo ahí. Y por el otro lado, reconozco la cadena perpetua, pero me hubiera gustado saber dónde están mis amigos o dónde está Claudia, lo digo con absoluta sinceridad, porque tengo la necesidad, como todos los familiares, de tener el respeto de ir a sentarme a donde esté posiblemente enterrada y hablar con ella. Decirle los poemas que le escribí, qué es eso. Me falta eso, pero no quiere decir que no hayamos hecho un paso muy importante en el tema de las cadenas perpetuas. Yo, como fui con los jueces, en su oportunidad a recorrer el campo de concentración del Pozo de Banfield, lo llevé al sótano, y el presidente Basilio, yo lo vi conmovido cuando en el sótano le dije que los habían matado, y le dije una cosa que quedó. Le digo, si a Claudia la violaron no sabiendo que la iban a matar, ¿cuántas veces la violaron sabiendo que la iban a matar en el sótano? No me pudieron responder. Pero bueno, nada, sirvió, porque pienso en los familiares más que en mí.
Pablo, Sí. te interrumpo un segundo porque además Sí. me impresiona tu fortaleza. A mí me está costando hablarte después de que dijiste que querés ir a leerle tus poemas a Claudia. Por ahí aquellos que tal vez hoy no conocen esa historia. ¿Quién era Claudia? Yo sé que es Claudia Falcone, pero ¿puedes contarlo? ¿Quién era Claudia para vos? Cómo no, sí, cómo no. Puedo contar muy rápidamente. Claudia tenía 16 años, era una compañera que estaba en la Escuela de Arte, dependiente de la Facultad de Bellas Artes. Nada, bueno, a ver, fue de quien me enamoré en un campo de concentración, porque estábamos de espalda a espalda más de 100 días compartiendo. Si tenía 16, su historia de vida son 3 años, porque uno tiene memoria colectiva a partir de los 12. Si Francisco López Montaner tenía 15 años, su vida fue 2 años y medio. Ahora, que fue de esa vida en una escuela, en el centro de estudiantes, en su militancia, digo, nada, porque a veces a mí ahora que estamos tanto con el tema cuantitativo, yo digo, el horror no es cuantitativo, por favor. Ayer los condenamos por violaciones puntuales, por torturas puntuales, por asesinatos puntuales de mis compañeros, de las embarazadas. Yo fui testigo de 3 nacimientos, 2 recuperados. Ayer estaba al lado mío Daniel, el último nieto recuperado en base a mi testimonio, y yo no podía creer. Una de las cosas que ayer se decía en la sentencia era, claro, Claudia era menor, al margen de lo que podemos llegar a recrear como desaparecida. Era una mujer menor. Entonces yo digo, basta de lo cuantitativo. El horror no es cuantitativo, el horror es el horror de las víctimas puntuales. Así sea 1, 100, 200, 330.000. Me pasó con el Holocausto judío. Yo estaba al lado de Jack Fuchs, un sobreviviente de Auschwitz, que entró a los 17 años, y en una charla le dijeron que no eran 6 millones lo del Holocausto, eran 1 millón. Y nos miramos como diciendo la pérdida de la naturalidad de las cosas. Claro. Es lo que hacen después esa instancia perversa de la política llevada a su perversión. Que ayer sepan que lo condenamos por unas violaciones a Claudia María Clara Ciocchini, por tortura, por electricidad en sus pechos, en su vagina, por haberla quemado, por haberle pegado un tiro en la nuca, en un sótano. Entonces yo digo, esa es mi desesperación a veces. Pero perdonen porque no soy a hablar mucho de la crueldad, porque La Noche de los Lápices es una historia de amor, porque es así, amor de adolescentes, en la sensibilidad social, en el amor y en la pelea de tratar de que nadie abandone la escuela. Ese fue el boleto en una crisis económica, que no abandonen la escuela nuestros compañeros y compañeras. Hoy más de 5 millones de adolescentes lo usan. Bueno, estoy terrible, perdona. No, nada, que al revés, Pablo, perdonanos nosotros a vos por llamarte en este momento, pero también entiendo que es importante que te escuchen a vos, porque vos eras ese joven que tenía 16, 17 años en ese momento, claro. Y que tuviste que esperar 48 años para que los genocidas que te secuestraron a vos y secuestraron a Claudia y secuestraron a todos los chicos de La Noche de los Lápices y a muchos además, más sean condenados. Era una cosa,
Nosotros creíamos en los centros estudiantes como síntesis del adolescente para poder hablar. Acuérdense que hay casas autoritarias y los adolescentes ponen sus secretos en la calle o consolidan su identidad sexual, política en la calle. Entonces los centros estudiantes, miren, hoy se vota a los 16 años y los adolescentes no tienen voz, inclusive en la escuela, y votan al mayor representante constitucional. Entonces, sigo pensando que el adolescente tiene que tener ese lugar de madurez. Yo, hay algo, cuando hablo con ellos, les digo, la madurez del adolescente son los besos públicos, los que se dan en la escuela, los que se dan en la calle, los que se dan en una habitación cerrada. Y la inmadurez del adulto son los besos privados. Yo nunca vi besarse a mi padre como yo me besé en la adolescencia. Entonces, y esas cosas de que son chicos, no, vale, démosle la voz. Hoy yo creo, así como fui cofundador o armador de los centros estudiantes como primera instancia democrática del adolescente, yo creo y los aliento que hoy hagan el debate en la sobremesa familiar, porque algo tiene que haber cambiado. Después de 40 años, los padres podemos ser nosotros. Entonces, charlar con la madurez de qué piensan, qué son, de contarles la historia. Yo no sé si mi historia es la única, pero que me dejen hablarles, que me dejen contarles la necesidad de hacer la película La Noche de los Lápices. Ellos me dicen, bueno, la hiciste para la gente. No, la hice para volverla a ver. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué decís que hicieron la película para volverla a ver? No, porque digo para volverla a ver a Claudia en mi sentimiento emocional íntimo. Y en Argentina, en 1985, les voy a decir una escena. Cuando hay un Pablo Díaz dando el testimonio, hay un juez que lo mira, y que la cámara está sobre ese juez. Es Alejo García Pintos el que hizo de mí en La Noche de los Lápices. Sí. ¿Saben por qué esa escena? ¿Por qué? Porque cuando la víctima es juez, hay condena. Cuando la víctima no es juez, hay negociaciones. Hay, por no decir abogados y perdónenme, pero hay negociaciones, plata, política, en coima, comisiones, porque así está también el tema de lo que se me representa como justicia. Entonces pusimos esa escena de Alejo García Pinto representándome como víctima en La Noche de los Lápices, como juez. Qué fuerte, no sabía eso. Nada, yo tengo Pablo, a veces el simbolismo. Sí. Pablo, y a ver, recuerdo para los que recién se enganchan, estamos hablando con Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de La Noche de los Lápices, que estuvo ayer en la lectura de la sentencia a los genocidas de los pozos de Banfield y el pozo de Quilmes. ¿Cómo vivís hoy que desde el gobierno nacional nieguen lo que a ustedes les pasó, nieguen lo que pasó? ¿Cómo ves eso? Porque recién estabas hablando de hablar con los chicos, de lo importante de los jóvenes de hoy. Es un gobierno que tuvo mucho voto joven. Sí, totalmente. Pero aparte, cuando daba charlas, venían chicos y me decían, vos tenés que estar con mi ley. Yo, al margen de decir, no entendieron nada, pero creo que era charlable. ¿Sabés qué pasa? A mí me dejan hablar. Tengo una cierta, entre comillas, legalidad por las películas, etcétera. Entonces puedo hablar con ellos, los puedo entender, porque también hay una instancia práctica de cuál es su esperanza de crecimiento social. Si no la vieron durante años, que eso también lo asumo como error, como autocrítica. Entonces le digo, bueno, qué sé yo, hay dos anécdotas. Una
me dice un chico, mira, cuando yo voy por la calle y veo a alguien durmiendo ahí, le he dicho a mi mamá que es progresista, me dice, pará, vamos a ayudarlo. Y mi madre me dice, seguí. Entonces, bueno, ¿cómo es esa la contradicción? Tener adolescente sensible social y sin posibilidad de verse involucrado en tratar de generar algún tipo de transformación. No le hemos dado la posibilidad de la rebeldía del amor. Le hemos dicho que se sigan besando a escondidas en muchas ocasiones. Y lo digo en un contexto más general, en el contexto de su barrio, en el contexto de su... Porque todos me decían, hoy por hoy, muchos me dicen, la resistencia la tengo en mi casa, la resistencia la tengo en el barrio, la resistencia a veces la tengo con amigos que me dicen, ¿para qué estudiar? Vení, vamos a ganar plata mejor, toma esto. Entonces, y cuando van a la escuela no hay una contención social ante ese conflicto. No se olviden que la Argentina es el segundo país de suicidio a adolescentes en Latinoamérica. Entonces, esa marcada soledad, no le hemos generado las expectativas. Tampoco el resultado es vengan a militar y tengan esta disciplina en la militancia. No. Antes tenemos que hacerle valores humanos, como el tema de la sensibilidad social, como el tema del amor, como el tema de buena persona, como el tema... Entonces digo, bueno, hemos adelantado procesos y ahora nos han mostrado que tenemos que volver para atrás, empezar de nuevo. No le temo a empezar de nuevo, no le temo a decirles quiénes éramos, no le temo a decir por qué fuimos a los barrios a dar apoyo escolar. Es lo que descubrimos nosotros viviendo en una instancia urbana en la ciudad de La Plata, en el medio del centro, que cuando fuimos a dar apoyo escolar a los barrios, porque había una migración de los países regionales que se asentaban como campesinado en las afueras de La Plata, y los padres no sabían leer y escribir, porque la mayoría del campesinado de los países limítrofes, Paraguay, Bolivia, Perú, no saben leer y escribir. Entonces, adolescentes que se incorporaban a nuestra escuela y a los centros de estudiantes nos decían de la necesidad de ayudarlos en casillas de madera a tratar de que lean, de que escriban, porque iban a necesitarlo para cualquier instancia de trabajo, etc. Bueno, fuimos a eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué descubrimos? ¿Qué descubrimos como clase media urbanizada en el centro de una ciudad? ¿Qué descubrimos cuando fuimos? La pobreza. ¿Y qué nos dio la pobreza? La vergüenza. ¿Y qué nos dio la vergüenza? La pobreza. La militancia, porque la adolescente necesita más y más, porque tiene una energía comparable. Ninguno de los adultos pueden correr como un adolescente, ¿verdad? En una maratón o en una marcha. Bueno, esa es la diferencia. Pero digo esto porque lo podemos decir, tenemos que hablar con la realidad. Yo sufro, tengo hambre, yo necesito vestirme, necesito recreación, y bueno, pero también entiendo que cuando un chico me dice que hace 20 años que su madre limpia casas y llega a la noche maltratada por la instancia disciplinaria de la limpieza en esas casas, sufre y quiere salir de allí. Pero lo que hemos hecho es decirle la equivocación con respecto al gobierno de turno. Entonces me parece poder hablar, porque ¿cómo me fugo para adelante en base a mi propia historia? Me fugo para adelante con ellos sobre las expectativas y las esperanzas que pueden tener los adolescentes, y están cambiando. Es verdad, votaron una instancia de no saber qué era, pero ahora que lo están descubriendo, tal vez falte 3 meses, tal vez falte 4 meses para que se den cuenta del todo, pero
una chica que trabaja conmigo, pasante, de Florencio Varela, estudiando en la Jaureche de Florencio Varela, votó a Milei. Entonces el otro día me siento y le digo, y ahora me dice, Pablo, dame 3 meses más. Sí, 3 meses más. Veo lo que veo, te voy a decir, tenías razón. Bueno, yo tengo que respetar eso, ¿no? Pero, porque tal vez estamos ahí en ese tiempo de lo que falta, a ver si los escucha a ustedes y ustedes también plantean, bueno, falta, tal vez falte menos de 3 meses, cuando le llegue la factura de gas ahora, tal vez falte menos. De Florencio Varela. Sí, tienen la edad, Pablo, perdón que te interrumpo, sí. para que no sé, se entienda bien tu relato. ¿Tienen la edad que vos tenías cuando te pasó esto? Sí. ¿No? ¿Vos tenías 17 años? 17, sí. O sea, ¿y te ves ahí, digamos, Sí, claro. Hasta en cierta forma de rebeldía, de delincuencia juvenil me veo ahí. Sí, claro. Y ellos me permiten estar ahí. Claro. Nada, me dicen de maltratos, me dicen de abuso, me dicen de drogas, me dicen de adicciones, me dicen de nada, sí. Pero ¿cómo lo capitalizan para poder tener expectativas de esperanza? Para ir? Las oportunidades están donde se nacen, esto es indudable. Si nacen en una casa de herencia económica van a tener más oportunidades. Si no nacés en una casilla durmiendo 7 en una habitación, claro. Por eso digo, lo vulnerado, ¿qué es lo vulnerado? Un conflicto social que tiene un adolescente. Pablo, te hago una pregunta más, porque tengo 1.000.000 de preguntas para hacerte, pero bueno. Quiero preguntarte por algo que no tiene que ver con tu caso, pero sí, porque te habrás enterado que hace unos días atacaron a una chica de la agrupación Hijos. Sabrina Bolsa. Exacto, quería que escuchar algún comentario tuyo sobre esto también. Sí. Sabrina fue Claudia. Sí. Lo primero que se me representó. Sí, claro. Como Sabrina, muchas. Porque el sistema también se fue para esa posibilidad, ¿verdad? Avalado por los gobiernos de turno con respecto a ¿qué me importa lo que podés pasar? Salvate si podés. Sí, claro. Yo a los chicos, cuando tengo la oportunidad, le digo, protéjanme, porque yo estoy acá para protegerlos a ustedes. Sí, claro. A mí cuando un Estado se es ausente en la instancia de la reconstrucción de los valores humanos, solidaridad, sensibilidad, amor, yo le digo, sean voluntarios, vayan a un merendero. El adolescente sabe que otra madurez tiene, de que no hace diversidad de test para enamorarse. Si un adolescente militante de la web, del radical, etcétera, va a un merendero y hay una compañera, se enamora. No hay diversidad de test como lo hay tal vez en la infancia adulta de la clase media y alta, que te dicen son pobres, son negritos, son a dónde vas, mira que es peligroso. Sí, los chicos me lo dicen, que en su casa dicen eso, y tal vez viven en ese mismo lugar. Sí, ¿sabes, Pablo? Estamos hablando hace un rato largo y sí, perdona. Y no, te iba a decir que me impresiona y me emociona mucho que hablaste mucho más de amor que de torturas. Sí, claro. Sí, claro, porque creo en eso.
creo en eso. No se olviden que vengo de un campo de concentración, que conozco el horror. Miren, yo en Japón compró la película La noche de los lápices Akira Kurosawa, un director de cine muy famoso. Y me invitó y fui. Y en la primera conferencia que tuvimos, yo hablaba de los represores como bestias o monstruos, como un rebote de crónica, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y él me pidió después de la conferencia que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. Entonces yo le digo a los chicos, la debilidad que tenemos es la capacidad del mal. Entonces tenemos que fortalecernos en valores de relaciones humanas en serio, en el respeto, en la charla, en la convivencia, y resaltar lo que necesitamos. Mira, para terminar, hace 4 meses antes de diciembre me habían invitado el ministro de Justicia a una cárcel, a Marcos Paz, Pabellón 4. Pabellón 4, que son chicos de 17 a 21 años que están haciendo la primaria. Fui, porque habían visto una serie de películas y quisieron y preguntaron si yo vivía para hablar. Bueno, hago una introducción en el pabellón y pasamos a la pregunta. El primer chico de adelante levanta la mano. Yo tenía al lado una subsecretaria de Justicia que me acompañaba en la mesa. Uh-huh. Y me dice, ojo, ¿quién iba a hacer la pregunta? Un chico de 17 años, el más peligroso del pabellón. 2 homicidios a mano armada. A ver, ¿qué me preguntó? ¿Qué te preguntó? ¿Sabes lo que me preguntó? ¿La extrañas? ¡Qué bárbaro! Y yo digo, porque salgo y cuento esta anécdota, digo, ¿qué vio de La noche de los lápices? Vio la historia de amor que no pudo tener, que no va a tener, que nunca va a tener, porque ya de por sí va a estar preso la mayoría de su vida. Entonces, el amor, si lo hubiera tenido, ¿podría haber sido una salvación? Sí, claro. Sí, y ahí es donde tenemos que ir. Pero bueno. Pablo, estamos todos llorando acá, Pablo. No. Gracias por esta charla. Para terminar, déjame decirles una fantasía y un miedo. Mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, yo volverlos a ver y preguntarle si, como el que sobrevivió, hice todo lo posible para que aparecieran y para que haya justicia. Y mi miedo es que cuando la naturaleza me lleve, volverla a ver a Claudia y yo ir con mi vejez. Sí que me agarra el día de la mano y me diría que soy un boludo. Pero bueno, así es esto. Pablo, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme. Gracias.